Bueno, las habitantes que estaban aquí eran los chalchihuiteños, la cultura chalchihuites. Se dice que provenían desde del sur, como del área de Zacatecas, que fueron por migraciones, fueron subiendo y subiendo y hasta establecerse acá. Y de los que hemos encontrado las evidencias, pues esta cultura es la chalchihuites. La de Zacatecas se le divide como la rama Xúchil y la de aquí es la rama guadiana. Nosotros tenemos registrado que las primeras habitaciones debieron haber sido desde el 450 después de Cristo aproximadamente y debió haber continuado inclusive después de la época prehispánica. ¿Sí? Es muy posible que haya existido un abandono y por eso es que vemos varios sectores de la ferrería con estructuras. El 800-900 es su punto máximo de expansión, de construcción, de gente. Cuando hablamos del periodo prehispánico en la ferrería, que es el periodo chalchihuites, específicamente la rama guadiana, estamos hablando de un espectro de tiempo que va del 450, 550 después de Cristo y podría llegar hasta el 1350 más o menos después de Cristo. Los habitantes del Valle de Guadiana y de la cultura chalchihuites en general gustaban de vivir en los cerros. Era parte de su identidad, vivir en los cerros, exactamente, gustaba vivir en las alturas. Y entonces en la zona arqueológica de la ferrería pues no podía ser la diferencia y lo que construyen es una especie de acrópolis, ¿no? una zona alta, ¿no? Plana en esta primera cumbre del cerro de la ferrería donde construyen pues, sus edificios más importantes. Entonces si empezamos en ese sentido y pensando que en el año 600 se inicia esta construcción, pues estos chalchihuiteños construyen la pirámide. Pues hay varias pirámides, lo que es la rama, bueno, lo que es la cultura chalchihuites, como en el centro del país no hay tantas montañas, aquí lo que se utiliza es la montaña y ya se hace un poco más pequeña la pirámide. Okay. Pues el paisaje, como vemos aquí, se puede ver todo el valle y lo que es la pirámide es lo más representativo. Lo que pasa es que utilizamos la imaginación de manera diferente. Ante, por ejemplo, no tener una mano de obra masiva para poder construir una pirámide gigantesca, lo que haces es sustituir eso por una gran imaginación. En este caso, los chalchihuitas de esta zona entendieron el mundo a partir y con referencia fundamental en los astros, igual que las otras sociedades mesoamericanas. En eso se parecen muchísimo, por ejemplo, a las zonas de Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán, se parecen mucho. Pero aquí, en vez de hacer una gigantesca, lo que se está haciendo es unas plataformas sobrepuestas, como son las que están en la pirámide, y hasta arriba ponen un patio hundido. Esta es la única en Mesoamérica que tiene un patio hundido en la parte superior. Prácticamente todas las demás tienen un espacio plano para colocar un templo. Estos chalchihuiteños construyen la pirámide, la cual está orientada perfectamente a los puntos solsticiales y equinocciales. O sea, es una pirámide que se construyó con un saber astronómico muy grande, exacto, muy preciso. En este caso tenemos 4 entradas en la parte superior. Esas 4 entradas están puestas unas sobre otras, pero desfasadas en cierto momento. La entrada está desfasada en un pequeño espacio hacia la otra, hacia la entrada contraria, digamos. Entonces, esa entrada es la que permite que el sol en el equinoccio pueda entrar directamente y se puedan hacer observaciones. Es decir, llegó gente que ya sabía qué hacían, pues no era alguien que se le ocurrió, pues aquí la vamos a poner y no. O sea, era gente que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y esa forma de construcción está adecuada a el lugar que ocupamos en la tierra. Así como los teotihuacanos orientaron su ciudad 14 grados hacia el norte y pusieron un eje urbano, así los chalchihuitas están utilizando esas mismas observaciones de los astros para poder colocar su ciudad, en este caso su ciudad, sus construcciones, sus plataformas, su pirámide, de una manera que siguiera el curso de los astros. Y todos los petrograbados están asociados a los edificios.
O sea, se pueden encontrar elementos de alineamientos, rituales, que pudieron haber estado asociados a los edificios y por ende a la cosmovisión de los grupos chalchihuiteños que ocuparon aquí el sitio. Entonces, siempre pensamos que en el pasado como primitivos, como atrasados, como hasta peyorativamente, ¿no? Se menciona, ¿no? Así que hasta los grupos indígenas, hasta el día de hoy, desafortunadamente, mucha gente utiliza el término de manera peyorativa, ¿no? Como atrasado, como inculto, como... Pero justamente, cuando menos a nivel prehispánico, y en concreto para la gente de Durango y del sitio de la Ferrería, pues es un sitio en donde se da muestra de un saber avanzadísimo en muchísimas áreas del conocimiento. A nivel de astronómico, como tú dices, es un conocimiento enorme el que estas personas tenían, ¿no? No solamente reflejado aquí en la zona arqueológica de la Ferrería, sino en muchos otros monumentos que tenemos, ¿no? Como te digo, la zona arqueológica de la Ferrería y sus edificios da cuenta de ese conocimiento enorme de calendarios rituales, ¿no? Calendarios de 260 días, ¿no? Que es este calendario ritual lunar de los grupos mesoamericanos, y el calendario solar de 360 días también. O sea, tenemos todos estos calendarios que están reflejados en la zona arqueológica y que a nivel de conocimiento, bueno, pues son avanzadísimos, ¿no? La Ferrería muy probablemente estuvo funcionando como un centro rector de todo el Valle de Guadiana. Es el sitio más grande y más impresionante que tenemos en el Valle de Guadiana. Finalmente, la última parte de la Ferrería, que es la parte superior, está compuesta por uno de los monumentos más importantes, que es la que conocemos como la pirámide, y a un lado tenemos un juego de pelota. Es muy importante porque el juego de pelota nos hace muy evidente a los arqueólogos que este es un espacio ritual. El juego de pelota se usaba para diferentes rituales, y nos habla de que ese espacio es un espacio sagrado, a diferencia del espacio profano, que sería lo que está alrededor. Al frente, si lo vemos de oriente a poniente, hacia el frente de la pirámide, tenemos una serie de patios, varios cuadrados que están delimitando patios, que muy posiblemente también sirvieron para realizar rituales. Lo más probable es que el ritual más importante se desarrollara en la pirámide. Entonces, de esa pirámide, que es el punto más importante y central, se construyeron varios patios a los alrededores, donde pues los distintos grupos, ¿no? Tal vez clanes, tal vez familias, se reunían, ¿no? Hacia la pirámide, ¿no? Para los distintos rituales que ahí se llevaban a cabo, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar una gran cantidad de otras estructuras, ¿no? De estas, hacia la parte baja, encontramos estructuras mucho más sencillas al pie del cerro, que probablemente responden más a casas más sencillas, ¿no? Casas más de la gente normal, ¿no? Habitaciones que había aquí en esta parte en distintos momentos de ocupación del cerro. Y del otro lado del cerro, en la parte más alta, en la cumbre en la cumbre oeste del cerro, tenemos ahí también algunos otros edificios rituales, ¿no? Como es otra pequeña pirámide, una estructura circular y un patio hundido como en el que estamos ahora, pero que no están abiertos al público en esa cumbre, que era como una cumbre muy cerrada, me parece a mí, para algún tipo de rituales muy específicos. Y toda la ladera que da hacia el río, tenemos una enorme cantidad de terrazas. Tenemos hoy registradas más de 70 terrazas en toda esa ladera, y que eran terrazas, muchas de corte habitacional. O sea, ahí vivía mucha gente, y otras más posiblemente para hacer pequeños cultivos junto a la misma casa, donde vivía la mayor parte de la gente. O sea, la mayor parte de la gente no vivía en la parte que nosotros vemos cuando visitamos la zona, sino era la zona donde vivían pues la gente algunos sacerdotes, algunos especialistas, algunos jefes de sus áreas, ¿no? De sus clanes o de sus familias, donde podían llevar a cabo estos rituales y tenían algunos espacios, pero la gran mayoría de la gente vivía hacia la ladera que da al río. Este espacio en el que nosotros estamos es un espacio
es un cruce de caminos, es un espacio de contacto. Tenemos cosas que sabemos que vienen del suroeste, noroeste de México, que después vamos a ver reflejados en muchos años después. Tenemos cosas que vienen del sur, tenemos muchas cosas que vienen de la costa, ¿sí? También tenemos cosas que vienen de la zona del desierto. Este es un espacio en el que se encuentran los caminos, este es un espacio en donde se encuentran las culturas, se encuentran sobre todo, más que las culturas, las ideas. Y entonces por eso vemos aquí una combinación de muchas cosas. El término frontera es un término que se ha utilizado mucho y muy extendidamente en arqueología. Es un concepto al que tenemos que cuestionar, igual que les platicaba. Hoy me pueden decir que la frontera con Estados Unidos es el río Bravo y hay inclusive una barda grande. Y eso no impide que siga yendo gente y que la gente hable español allá y que nosotros tengamos aquí tenis y que exista esta cultura globalizada. Así como hoy es globalizada, también antes era globalizada. Las fronteras son inventos de nosotros. Tenemos que entenderlo, me parece, de esa manera. En ese sentido, hay cosas del sur y es muy importante recalcar que sí se conocen, sí tienen ideas, sí tienen contacto con el sur. Inclusive pudo haber vivido gente del sur, no podemos negarlo, pero también pudo haber del norte, y también pudo haber del oriente, y también pudo haber del poniente, ¿sí? Y por supuesto la gente que tenía miles de años viviendo aquí. Muy importante señalar, no precisamente en la Ferrería, pero no muy lejos de aquí tenemos evidencia de vida humana, de acciones humanas de 5.000 años, 3.500 años. Entonces aquí vivía desde hace mucho tiempo mucha gente y aquí convivieron y hubo un gran desarrollo. A partir del año 1100, bueno, el año 1000 exactamente, y el 900 sobre todo, hay una fuerte ruptura porque muchos de los sitios de Zacatecas, del norte de Zacatecas, se abandonan. Entonces los sitios chalchihuiteños de Zacatecas, que se llama la rama Xúchil, la nuestra es la rama guadiana, la rama Xúchil se abandonan. La gente se regresa, parece que hay grandes migraciones que regresan muchos de estos grupos hacia el centro de México. Que parece que ellos llegaron en un determinado momento, pues como parte de grupos e ideas, hacia el año 200, 300 después de Cristo, hacia el área de Zacatecas, a Chalchihuites, y empiezan a regresar estos grupos, y entonces los grupos Guadiana, hacia el 1000 se encuentran aislados, vamos a decir, del mundo mesoamericano. Los sitios de Zacatecas se abandonaron, los de Guadiana se quedaron aquí, y siendo la Ferrería el más importante. Hacia el 1100, la Ferrería deja de ser el lugar más importante y Navacoyán, otro sitio que está aquí en el Valle de Guadiana, se convierte en el más importante en ese momento. La Ferrería deja de construir y todo, vamos a decir que el poder, la hegemonía pasa hacia el sitio de Navacoyán. Y muchos de los sitios de aquí me parece que sufren el mismo fenómeno de abandono, ¿no? Yo creo que muchos de estos sitios, gente sí se fue de la región. No sé si... Sabemos que hacia esa época hubo una gran sequía, por ejemplo, en todo Norteamérica, y que seguramente les debió de haber impactado a los grupos de aquí, y que bueno, pues se fueron regresando, y entonces para el año 1100 tenemos que, de esos 100 sitios que teníamos en el 900, nos quedan 50 ocupados. Y luego, otra vez hacia el 1300, vuelve a haber ahora sí que se vuelve a ir más gente, y quedan ya solamente 25 sitios ocupados, ¿no? O sea, se reduce por mitad en estos momentos. Pero curiosamente en ese mismo momento es cuando vemos que hacia la sierra hay una gran explosión de gente. Entonces en la sierra encontramos muchísima gente viviendo en la sierra en ese momento, y en la costa de Sinaloa y de Nayarit hay también una expansión de gente mesoamericana que va hasta el río, hasta Guasave y hasta el sur de Sonora incluso, ¿no? Hasta el área de Topolobampo y estos lugares. Entonces lo que pareciera es que la gente de la Ferrería, en lugar ya de ver al sur hacia Zacatecas, ¿no? y abajo, exacto, voltean a ver hacia el área de la costa, ¿no? Entonces se establecen relaciones mucho más estrechas con la costa en esos, aunque es menos gente aquí,
pero las relaciones son mucho más estrechas con la costa a partir del año 1000 y va a pasar un último fenómeno muy importante, que es que hacia el año 1350 aproximadamente después de Cristo, vemos que los sitios chalchihuiteños como la Ferrería se abandonan por completo, ya no, no vuelven a ser, no son ocupados, pero pareciera que llega nueva gente del norte, gente de lengua tepimana, o sea, primos de los pimas de la actual Sonora, que son los que hoy día conocemos como hablantes de tepehuán. O sea, el tepehuán y el pima son dos idiomas que están emparentados fuertemente a nivel lingüístico y que parece que se separaron hacia esas mismas fechas que te estoy comentando, ¿no? Entonces, lo que parece es que justamente en este ya vacío, digo, no vacío de gente, ¿no? Sino que ya era un vacío en el que había ya muy poca gente chalchihuiteña viviendo en estos lugares, ya no había el dinamismo de otros momentos, sí. Pues aprovechan estos grupos tepehuanes que entran, probablemente se mezclan y se funden, o estos grupos tepimanos, no tepehuanes, estos grupos tepimanos que se funden probablemente con los chalchihuiteños y que a la larga y al correr de los siglos, ¿no? Porque estamos hablando de otros 2 siglos más para que llegaran los primeros españoles, se funden y cuando llegan los españoles son los que ellos llaman tepehuanes. Los españoles llegan y no se percatan de las ruinas como tales, o sea, no se dan ellos cuenta de que hay una gran pues, civilización, ¿no? Aquí que vivió 200, 300 años antes de que ellos llegaran. Curiosamente tenemos algunos escritos de los españoles cuando están mercedando tierras, o sea, cuando estaban repartiéndose la tierra del Valle de Guadiana, en el que sí se mencionan, por ejemplo, las tapias viejas de los gentiles, cosas así, que pareciera que sí se están haciendo referencia a algunos sitios arqueológicos que tenemos detectados del valle, o sea, vamos, no, ellos se dieron cuenta que había gente que vivió aquí y que eran probablemente, que no eran los que estaban. Claro, sí. ¿No? O sea, sí me parece que eso sí pasó, pero no fue algo importante, o sea, fueron notas que tenían ellos. Pues primero hasta los viajes de Karl Lumholtz, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando él empieza a bajar y a buscar por todas estas regiones grupos indígenas y sitios arqueológicos, que se empiezan a dar cuenta de que aquí en Durango hay cosas, ¿no? Se hacen algunas menciones por viajeros, por ejemplo, del Zape, de algunos otros lugares, y ya se empieza a darse cuenta desde finales del siglo XIX que pues, hay algo de arqueología aquí en Durango. Después va a ser un arqueólogo norteamericano en los años 30 que se llama Alden Mason, quien va a ser el que va a planear una visita desde Chalchihuites, Zacatecas hasta el Zape en Durango, y él va a ser el primero que se da cuenta de la existencia de todos estos sitios. Y él es el primero que identifica el material como una nueva cultura de corte mesoamericano que llama Chalchihuites, justamente, Alden Mason. A nivel ya nuestro, no local, pues tenemos que va a ser primero don Everardo Gámez. El profesor don Everardo Gámez va a ser el primero, uno de los primeros en interesarse por estas antigüedades, ¿no? Pero él sobre todo en la zona del Mezquital, y ahí va a empezar a establecerse todos estos primeros intereses ya sobre la arqueología de Durango, ¿no? Y posteriormente va a ser justamente como tú dices, ya en los años 40 aproximadamente, Federico Schroeder, una persona que se interesa. Federico Schroeder, de hecho, es quien le comenta a Alden Mason sobre la existencia de este sitio,
y Alden Mason viene y lo reporta a la ferrería como el sitio conocido como Cerro de Ayala en ese momento. O sea, este sitio, su primer nombre oficial fue Cerro de Ayala. Cerro de Ayala, como primera referencia arqueológica que tenemos. Y bueno, pues posteriormente habrán otros investigadores que trabajaron aquí en el área del Valle de Guadiana. Después llegará el arqueólogo más importante, que fue el que trabajó aquí, que fue Charles Kelly, ¿no? Con la Universidad del Sur de Illinois, que fue el que hizo todos los trabajos de investigación y la gran cantidad de información que tenemos y buena parte del conocimiento arqueológico que tenemos se lo debemos al trabajo del doctor Kelly en los años 50 y 60, aquí en la zona arqueológica. Desafortunadamente la arqueología de Durango ha sido poco estudiada en muchos sentidos y no ha sido realmente más que en cortos lapsos de tiempo donde hubo grandes trabajos, sobre todo en los años 50, 60, que fue cuando se trabajó mayoritariamente la zona arqueológica de la Ferrería, y no va a ser hasta los 90, casi la segunda mitad de los 90, cuando se retoman de manera más intensa los trabajos en el estado. Y pues es hasta hace relativamente muy poco tiempo en el que pues ya se ha podido hacer proyectos de mayor envergadura en el área de la ciudad de Durango. La pirámide está siendo ahorita consolidada por personas de la comunidad de la Ferrería en el proyecto Ignacio de Sol, y pues estamos consolidando y tratando de darle una mejor vista para que la gente la pueda visitar. Es un gran esfuerzo que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte de sus funciones básicas para poder abrir al público y que puedan visitar de una manera segura para ellos y segura para el patrimonio. Pues hay muchas estructuras que la piedra ya se cayó o que por el movimiento pues viene la gente, pasa y se mueven. Entonces lo que se hace es emboquillar, hacer una mezcla con tierra, arena, para que se emboquille y quede bien la estructura. Por ejemplo, aquí están los señores de aquí, están con la escalinata y están tratando de que pues, se vea mejor. Las muchachas que son los ayudantes, están los maestros y los ayudantes, ellos son los que se encargan de pintar, y esta es pintura, es tierra y agua, pero para que se absorba mejor y tenga un color pues natural. Este patrimonio, es muy importante recalcar, no le pertenece a una persona o a un grupo de personas, le pertenece a todo el país, es propiedad de la nación y por lo tanto es propiedad de la gente que lo venga a visitar. Pero si de alguien debemos de sentirnos más cercanos a la ferrería, es toda la gente de Durango. Tenemos la oportunidad de tener un espacio abierto al público, tenemos que visitarlo, tenemos que conocerlo, los invitamos a conocer el museo, los invitamos a conocer los sitios. En el instituto siempre estamos abiertos para poderlos apoyar en lo que sea necesario. Que venga, la visite, que la cuidemos y que sobre todo pues tengan conciencia de que no solo es una gran pirámide, sino que hay muchas cosas por estudiar todavía, hay mucha cerámica, lítica, entonces hay que tratar de conservar nuestro patrimonio. Que mucha gente no sabe que la tiene aquí, que esté viviendo a escasos 4 o 5 kilómetros de ella, o sea, que nunca en su vida ha podido venir, o que pasan y piensan que la ferrería llega a unos pocos cimientos que están aquí en la parte baja y nunca se les da el interés por detenerse un rato y subir al cerro a admirar las cosas que realmente nos dejaron nuestros antepasados y que es muy bello. El esfuerzo que ustedes hacen en la universidad me parece muy interesante, nos coadyuvan de una manera muy importante a poderlo difundir. La ferrería no es el único sitio arqueológico. En el valle tenemos registrado casi 100 sitios, en el estado tenemos más de 500 sitios, ¿sí? No son pocos, son muchos. Y entonces es mucha la responsabilidad, y toda la gente que tenga cerca un sitio arqueológico, que escuche que ahí vivían indios, que escuche que ahí habían chuzos o puntas de proyectil, que ahí habían tepalcates, la responsabilidad de todos y cada uno, en especial de los profesores, que son las autoridades morales sobre todo, es cuidarlo. Si no lo cuidamos, lo único que estamos condenados es a perder nuestra historia. Si un pueblo pierde su historia, pierde su identidad, y carecemos de cultura, y un pueblo no puede crecer si no tiene educación, si no tiene esa identidad que nos da tener un pasado maravilloso.
so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy, just like me. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. Maybe